Hey, hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Pónganse cómodos porque aquí inicia un nuevo video. Este ya es el cuarto video de la entrega del tutorial de cómo jugar Bolt Action. Si tú eres nuevo, por favor, aquí arribita te voy a dejar una etiqueta para que vayas al primer video y así puedas empezar como se debe. Pero si te quieres quedar adelante, estás en todo tu derecho. Y para los que me siguen esta serie, vamos a continuar. En este caso vamos a rozar un poco lo que es el avance, porque ya lo cubrimos en el video anterior. Un poquito de lo que es el avance y el tiro. Muy bien, ahora vamos a continuar con el avance. Para el avance tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la primera, yo ya lo había dicho en el video anterior, pero el avance es un movimiento máximo en cualquier dirección que una unidad tiene, ya sea vehículos, artillería o infantería. Pero en esta última, por poner un ejemplo, tiene un avance máximo de 6 pulgadas. Entonces estas 6 pulgadas son las que le va a permitir avanzar hacia cualquier dirección. Y también, por ejemplo, si hablamos de vehículos, estos avanzan a 9 y corren a 18. Recordemos que la acción de correr abarca el doble de nuestro movimiento base. Entonces, si nuestra infantería mueve 6, correría a 12. Como segundo aspecto, recuerden que hay algo que se llama regla de la proximidad entre miniaturas. Esto quiere decir que las miniaturas tienen que estar por lo menos a 1 pulgada o menos de distancia entre ellas. Esto nos va a permitir hacer diferentes formaciones, como ustedes pueden ver aquí. Pero sí hay que tener bien en cuenta que si nosotros movemos una miniatura, cada una de ellas se va a mover máximo 6 pulgadas. Ahorita vamos a checar eso. Quiero tratar otro punto muy importante. Listo, el siguiente punto que yo quería comentar es que, por ejemplo, nosotros tenemos unidades que queremos mover a través de unidades aliadas, ya sea de otro jugador aliado o nuestras propias unidades. Y es que nosotros podemos hacer el avance sin ningún problema. Por ejemplo, este tanque se quiere mover para acá. Sin problemas puede hacerlo sin mover a sus miniaturas, porque el juego interpreta de la vida real que pues ellos, los que están ahí, se hacen a un lado, se quitan para que las unidades aliadas se puedan desplazar de una manera segura, rápida y sin ningún problema. Entonces esto pasa con tanques, de tanque a infantería, infantería y pues más que nada es eso, ¿no? Echarle un poquito de sentido común, pero en general nuestras unidades aliadas entre ellas se pueden mover. Aquí viene el tema, y es que como nosotros realizamos nuestro movimiento, nosotros vamos a colocar nuestro dado de orden con la orden viendo hacia arriba, y nosotros vamos a medir justamente teniendo en cuenta la miniatura más lejana en la formación de nuestro escuadrón hacia la dirección a la que nosotros queremos desplazarlo, y vamos a contar, ¿no? En este caso vamos a hacer el advance, un movimiento básico. Y vamos a poner el dado justamente hasta donde llega nuestro flexómetro, la medida. Y comenzamos el desplazamiento. Hay que tener en cuenta de que cada miniatura va a hacer el movimiento desde donde está a 6 pulgadas. Entonces la referencia que nosotros hacemos al poner nuestro dado de orden es para ver en dónde llega el límite del escuadrón. Pero nosotros tenemos que hacer la medición, o bueno, se tendría que hacer la medición de una manera correcta, de esta manera, ¿no? En este caso, nuestras miniaturas con un avance, pueden pasar de este punto y sortear este obstáculo para poder llegar a su punto final. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos hacer esto en run? En esta segunda orden del dado, nosotros no podríamos sortear este obstáculo. Más bien nosotros lo que tendríamos que hacer es medir y más bien rodearlo en vez de atravesarlo. Eso es lo que nos permite, y más bien esa es la diferencia de un movimiento y otro, que sería advance sobre run. Otra diferencia es que nos permite nosotros realizar un fire después de realizar nuestro avance. Entonces nuestro escuadrón podría disparar adición a terminar su movimiento hacia las tropas enemigas. Cosa que obviamente cuando los soldados hacen un run
no pueden, no lo tienen permitido. Vamos a hablar sobre el terreno. En la página número 77 de nuestro manual tenemos una pequeña tabla, el libro nos la proporciona, en donde nos habla de 5 diferentes terrenos. Sería el terreno abierto, terreno difícil, terreno obstaculizado, edificios y carreteras. En el terreno abierto no hay penalización ninguna en cuanto al movimiento, podemos hacer un advance y un run sin ningún problema, ya se diga los vehículos, la artillería o la infantería pueden hacer su movimiento sin ningún problema en cualquier dirección. En terreno difícil, ya se diga una ciénaga que hay mucho lodo, hay piedras como por ejemplo, como ahorita pueden ustedes ver, está muy accidentado el terreno, entonces esto puede provocar que a la hora de moverse de una manera rápida nuestros soldados sufran de torceduras de tobillo, las orugas se lleguen a romper o las ruedas de la infantería pues se lleguen a atascar, de la artillería se lleguen a atascar y no puedan moverse tan rápido como nosotros quisiéramos. Entonces se tiene que efectuar lo que es una orden de advance, avanzar de una manera precavida, abrirse paso poco a poco y así poder sortear este obstáculo. Y teniendo en cuenta también el terreno obstaculizado, también en un advance se pueden sortear, la infantería puede sortearlo, pero hay vehículos que como tal no podrían hacerlo. Como por ejemplo la artillería, ella no podría pasar, no podría sortear ese obstáculo. Tampoco los vehículos de ruedas, como por ejemplo los jeeps, pero los vehículos de semi-orugas como el half-track o el Hanomag alemán pueden sortearlo. Los vehículos como por ejemplo los semi-orugas que les acabo de mencionar o los vehículos con orugas como los tanques, sí los pueden pasar en un advance, no en un run. Traspasan sobre el obstáculo y lo retiramos representando que se destruyó completamente. Esto es lo mismo para vallas de madera, para cercos de metal, las piedras también, los árboles e incluso podríamos decir que las paredes que lleguen a estar levantadas de una ruina, podríamos traspasarlas con nuestro tanque o nuestros half-track. La infantería, como yo les decía, pueden pasar sin problemas, pueden pasar sobre ellos, cruzarlos en advance, no hay ningún problema, pero los tanques se ven afectados si es que consideramos el obstáculo antitanque, como por ejemplo los erizos de metal, estos que vimos en Rescatando al Soldado Ryan, sí detienen a los vehículos y serían impasables, a menos que nuestros ingenieros nos ayudaran y los quitaran, ¿verdad? Los zapadores, pero no, entonces por ejemplo, también los búnkers o las trincheras podrían ser considerados obstáculos antitanque. Los edificios son muy amables con la infantería, ya que estos pueden entrar corriendo o avanzando y salir de la misma manera, ¿no? No hay problema, también podemos movernos dentro de esta en los dos movimientos diferentes sin ningún problema, pero en donde sí hay un problema es con los vehículos o la artillería. Para esto nosotros tendríamos, si es que nuestra misión nos permite tener a nuestras unidades ya desplegadas, pues meterlos de una vez adentro, representando que nosotros instalamos nuestra artillería previa al combate y ahí la tenemos vigilando. Entonces no se va a poder mover de ahí en todo el juego, ahí se tiene que quedar, al igual que nuestros vehículos de tanques, ya sea de half-track tanques o vehículos de ruedas. Si ellos empiezan ahí el juego ya no se van a poder mover. Ya si nosotros hablamos de las carreteras, es un terreno que no es nada prohibitivo, sobre todo con las unidades de orugas, ruedas y semi-orugas. Todo en una carretera puede moverse libremente e incluso tenemos un modificador. Por ejemplo, las unidades como los semi-orugas o las unidades con ruedas, estamos hablando de los vehículos obviamente, tienen un bonificador de el doble de su movimiento sobre este tipo de terrenos, ya se diga advance o run, ofrece el doble. Ya con la tabla explicada, entonces nosotros tenemos que considerar nuestro terreno antes de comenzar el juego con nuestro contrincante para ver pues qué tipo de cosas podemos encontrar en él, si es que hay carreteras o si esto podemos considerarlo terreno difícil, si los arbustos, las cercas de madera y los árboles considerarlos cobertura ligera, si las unidades pueden traspasar sobre ellos.
Por ejemplo, si hay un río que pues podemos decir que no es lo suficientemente profundo como para que las unidades se detengan ante él, si podemos cruzar ese pequeño riachuelo en un advance o incluso con un run, o pues sin en cambio, si este es demasiado profundo como para que las unidades normales pasen y pues necesitemos de un puente forzosamente para poderlo cruzar, ¿no? Estas son las convenciones que tenemos que tener en cuenta antes de poder empezar a jugar. Y les repito, por favor, para poder profundizar, ya que ustedes vayan tomando expertise, consulten su libro, página 77. Más bien, a partir de la página 75, vemos lo que es el movimiento, tipo de terreno y después el disparo. Y hablando de eso, ahora vamos a pasar a hablar sobre el disparo. El disparo, para esto tenemos que tener en cuenta lo que es la distancia y la línea de visión. Es muy importante que nuestras miniaturas tengan línea de visión directa hacia el objetivo. Hay diferentes fases dentro de lo que es el disparo. La primera y la más importante es objetivizar, ¿no? Tener nuestro objetivo. Aparte de que ustedes ya saben que siempre hay que sacar nuestro dado de la bolsa y asignarle la orden Fire. Bien puede ser si nosotros hemos hecho un advance o si vamos a dar esta orden propia de disparo. El punto a seguir es el mismo, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando sobre el primer punto, que sería objetivizar. Para poder objetivizar o considerar de que nosotros tenemos un enemigo a línea de visión, por lo menos tenemos que ver un pequeño porcentaje de la unidad. Por ejemplo, si nosotros vemos a la mitad de la unidad o de por lo menos un hombre, ya podemos tener en cuenta que tenemos línea de visión hacia esa unidad. Pero sin en cambio, si nosotros vemos nada más el rifle, la punta de un rifle, la mano o la punta del casco, se podría considerar la visión nula, entonces no podríamos considerar la línea de visión. Por ejemplo, si nosotros podemos alcanzar a ver a los alemanes que están justamente detrás de ese arbusto en las lejanías, ya nosotros vemos a la mitad de por lo menos 4 hombres. Quiere decir que nuestra línea de visión es buena y podemos disparar contra ellos. Pasamos al siguiente punto, que es el enemigo reacciona. Si nosotros vamos a disparar, como por ejemplo este es el caso, hacia los alemanes de allá, ellos pueden reaccionar respondiendo a nuestro disparo de dos maneras. Bien, la primera de ellas podría ser yéndose completamente al piso, buscando cualquier recoveco dentro del terreno o en la escenografía o alguna barda o alguna piedra que puedan encontrar con la cual poderse cubrir. Ellos lo van a hacer. Entonces esta es una de las maneras con las cuales pueden responder, pero sin en cambio, si la unidad ha estado en ambush, esta unidad puede también responder al fuego con mismo fuego a partir de esta orden, ¿no? Que se convertiría automáticamente en fire y responderían primero ellos que nuestra unidad que está a punto de disparar. Esa sería una manera de cómo reaccionar ante un disparo. Aunque también no podemos olvidar que existe una regla dentro de los vehículos, sobre todo los vehículos de reconocimiento o ligeros con su blindaje ligero, que tienen una regla que se llama RISI. El RISI sería también una manera de reaccionar ante el disparo. Por ejemplo, el disparo de ese Panzer III contra este M8 Greyhound. Si no tiene orden, el Greyhound puede sacar su dado y hacer un run, representando que se echa para atrás, buscando cobertura lo más rápido posible. Entonces esa sería también una manera de reaccionar de los vehículos. Podríamos decir que se representa como el down de la infantería, pero con vehículos. Esa sería también otra manera de reaccionar. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que sería medir distancias y abrir fuego. Recordemos que nosotros tenemos una tabla de armas. Hay que consultarla, creo que está en la página número 92 de nuestro libro, pero si no, más o menos por ahí, páginas más, páginas menos. Pero en nuestro libro dice cuánto mide el disparo o cuánto necesita nuestro disparo para alcanzar, cuánto es su medición en pulgadas, y posteriormente cuántos dados vamos a ocupar para efectuar dicho disparo. Bueno, vamos a ejemplificar aquí, por ejemplo, vamos a medir, aquí tenemos nosotros, en esta pequeña escuadra de 8 hombres, 4 tienen línea de visión directa hacia el enemigo. ¿Qué armas tienen estos hombres? Tenemos un rifle
otro rifle, un BAR, que el juego ya lo considera como rifle automático. Y tenemos una SMG, que sería una Thompson, un subfusil. Entonces nuestra tabla de armas dice que los rifles disparan a 24 hasta 24 pulgadas. Un disparo por rifle. El BAR tiene un alcance muy bueno, que sería 30 pulgadas y dispara con 2 dados. Porque claro, es un arma automática. La cadencia de disparo es mayor, igual que la SMG, la Submachine Gun. Esta también dispara 2 dados, pero lo malo aquí es que esta tiene un alcance de 12. Entonces vamos a pasar a medir. Para medir, simple y sencillamente usamos nuestro flexómetro y vamos a medir, por ejemplo, primero yo soy de los que mide primero el alcance mínimo, que sería el de la SMG. Y pues no, lamentablemente no. Siempre se mide a partir de la orilla de la peana. Y si entra en contacto la orilla de la peana del enemigo, en este caso no llega. Ustedes pueden ver que aquí está la SMG. No alcanza a llegar. Se queda demasiado corta. Está hasta aquí, perdón. Entonces no. Pero nuestra segunda arma más corta, o pues el arma estándar, que sería el rifle, tiene un alcance de 24 y son los que están hasta enfrente. Entonces en este caso sí se podría hacer. ¿Qué podríamos hacer para que esa SMG alcance? Podría ser a lo mejor que nosotros cambiemos a la hora de hacer el advance, cambiemos la configuración de de nuestra formación y así podamos ver si alcanza. Vamos a checar. Vamos a ver si es que llega. Aquí está la orilla de la peana y no, le faltó un poquito, muy poquito para que llegue a alcanzar. Entonces no hay manera. Pero todas las demás armas sí, porque el BAR tiene un alcance de 30. Si los rifles alcanzan, por obvias razones, el BAR también. Por ejemplo, aquí podemos ver que los alemanes tienen un hombre con una STG-44. Es un rifle de asalto. Este tiene un alcance de hasta 18 pulgadas. Esto es algo muy bueno. Y tira con 2 dados. Es un arma demasiado versátil. Es un arma que pues no, o sea, todos quisiéramos que nuestras miniaturas tuvieran por lo menos 1 o 2 dentro de nuestros escuadrones. Pero pues esto es propio de los alemanes, ¿no? Vamos a continuar con el disparo. Muy bien, vamos entonces nosotros a poner o acumular los dados según las armas. Tenemos un rifle, otro rifle y el BAR, que son los únicos que alcanzan. Entonces tomamos 2 del rifle automático BAR y tomamos 1 de cada rifle, ¿no? En caso de que nosotros tuviéramos un rifle de asalto como el de los alemanes, pondremos otros 2 dados, pero no es nuestro caso. Vamos a tomar nuestros dados y vamos a proceder a tirarlos. Pero antes nosotros vamos a considerar qué necesitamos para poder impactar. ¿Qué puntaje se necesita? Para nosotros considerar un éxito en el impacto de nuestros dados, nosotros tenemos que tener en cuenta un 4 para arriba. Entonces con un 4 para arriba, ya sea si sacamos un 4, un 5, un 6, va a ser un tiro exitoso. El disparo va a impactar. Pero pues también tenemos modificadores. Tenemos modificadores positivos y negativos. ¿Cuáles serían dichos modificadores? El primero y el más común y sencillo sería si nosotros tenemos una orden de advance. Lo tengo al revés, lo voy a poner aquí. Si nosotros tenemos una orden de advance, entonces consideraríamos -1 a la tirada. Entonces en vez de tener que tirar a 4, ya tiraríamos a 5. Siguiente, si nosotros contamos con un pin marker, que sería nada más, ahí está, en 1. Si nosotros contamos con un pin marker, también contamos con un -1 a nuestra tirada. La calidad del soldado también cuenta. Depende de qué tan entrenado esté, qué tan diestro sea con el gatillo y la mira para poder atinar y que la tirada sea exitosa. Entonces, si nuestro soldado es inexperto, también tenemos un -1 a la tirada. Sin en cambio, como modificador positivo, si nosotros estamos a 6 pulgadas de nuestro enemigo, se considera un tiro a quemarropa. Ese tiro a quemarropa en el juego se llama point blank. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tiro en point blank nos da a nosotros un modificador de 2 puntos. Quiere decir que nosotros, en vez de tirar a 4 para nuestro impacto, vamos a tirar a 2 para arriba. Es un modificador muy bueno, pero pues sí hay que buscar el momento exacto
y arriesgarnos a acercarnos al enemigo para poder tener ese tiro o esperar a que él venga a nosotros, según la estrategia lo indique o tú lo vayas planeando. Entonces estos son los modificadores que nosotros tenemos para nuestro tiro y ahora sí vamos a pasar a la tirada. Se me olvidaba comentar que estos modificadores son acumulables. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros movimos nuestra unidad para asomarlos a disparar y aparte teníamos 2 pin markers, pero superamos nuestra prueba o nuestro test order, quiere decir que ya nos queda un pin marker. Entonces sería nuestro pin marker más nuestro movimiento, que sería el advance. Entonces nosotros ya pasaríamos a tirar 4 más los 2 puntos penalizadores, entonces pasaríamos a tirar a 6. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos cerca del enemigo en point blank, o sea, cuerpo a cuerpo, o más bien a quemarropa, perdón, nosotros tendríamos 2 puntos a favor y pues estos 2 puntos negativos, tanto el advance como el pin marker, se cancelaría y quedaría el tiro normal, ¿no? Pero vamos a suponer que solamente tenemos el advance. Vamos a realizar nuestra tirada. 4 dados. Entonces realizamos la tirada y solamente uno de ellos alcanza a impactar, que sería este. Lo apartamos. Después de hacer nuestra tirada de impacto viene la tirada para herir. ¿Qué tenemos que considerar para poder dar de baja a uno de los hombres? Sería su calidad. Depende si es inexperto, regular o veterano. Va a ser más difícil para nosotros poder impactar con los dados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros impactamos o damos de baja, ya lo había explicado en un video anterior. Si nosotros tenemos o disparamos a una unidad inexperta, necesitamos 3 para arriba. Si nosotros vamos a impactar a una unidad regular, vamos a dar de baja con un 4 para arriba. Y por último, si impactamos a una unidad veterana, de 5 para arriba. Entonces vamos a realizar la tirada con los dados que nosotros apartamos, que nada más en este caso sería 1, solo 1 impactó. Hacemos la tirada y necesitamos de 4 para arriba. Vamos a suponer que estos alemanes son regulares, ¿no? Sí tienen entrenamiento, pero no son especialistas. Entonces tiramos y cayó un 4, precisamente. Entonces vamos a pasar a ponerle un pin marker, porque pues ya a partir de que un impacto alcanza un objetivo, el objetivo de inmediato se le pone un pin marker. No importa si nuestro escuadrón tiene 8 o 10 armas. Si alcanza una sola unidad, si alcanza otra, un pin marker. Pero si otra unidad le llega a pegar, ese es otro pin marker. Es pin marker por unidad que hace impacto. Aquí es donde nosotros vamos a realizar la tirada para salvación por cobertura. En este caso, ellos tienen cobertura de 2. Vamos a analizarlo. Nosotros tenemos a nuestra unidad, también son 8 hombres. Tenemos por lo menos el 50%, que serían 4, atrás de este edificio. Y aparte tenemos este arbusto. Nosotros contamos el objeto o el obstáculo de la escenografía que nos da mayor cobertura, que en este caso sería la casa. Es demasiado como para que las balas penetren la casa y le den a los de atrás. Entonces consideramos que ellos tienen cobertura pesada. Entonces tienen un bonificador de 2 puntos a su tirada de dados. Esto se cuenta al revés. En vez de ser de 4 para arriba, se cuenta de 6 para abajo. Entonces, si nosotros vamos a hacer una salvación, empezamos del 6, pero si tenemos una cobertura ligera, salvamos de 5 para arriba. Pero en este caso que nosotros tenemos una cobertura pesada, sería de 4 para arriba. Entonces salvamos la misma cantidad de dados que nos dieron de baja, que en este caso fue 1. Tiramos un dado y en este caso cayó 3. No se salva, podemos retirar el soldado que queramos. En este caso sí es un poco incoherente, tal vez, pero nos conviene a nosotros, si no tenemos nada importante aquí, retirar el dado que la unidad que nosotros queramos, que en este caso esta va a ser nuestra baja, un rifle. Y se queda el pin marker que ya pusimos por haber sido impactado. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero dar mayor protección a mis unidades? Nosotros podemos tirarlas al piso en un down. Entonces nosotros podemos sacar el dado del saco y ponerle a nuestro escuadrón la orden de down.
Esto se decide justamente cuando se está objetivizando, cuando el enemigo está escogiendo objetivo. Nosotros sacamos nuestro dado de la voz y lo ponemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro down está también reforzado por cobertura, por objeto o por escenografía, entonces nos da un modificador extra. En este caso tendría un valor acumulable, entonces sería de 2 para arriba la salvación por el down y por la cobertura pesada. También se cuenta si es que nada más fueran esos 4 hombres los que componen el escuadrón y están detrás de un simple arbusto, que sería cobertura ligera, que sería 1, más el 2 puntos del down, sería 3. Entonces quiere decir que nosotros salvaríamos de 3 para arriba. Ok, vamos a hacer la tirada en el caso de la cobertura pesada de la casa. Vamos a hacer la tirada. Sí, cayó 4. Entonces salvamos a la baja que estaba a punto de fallecer y la conservamos. Nuestro libro pone al pinning como siguiente fase o como siguiente paso a seguir. Entonces yo ya les había dicho del pinning, simplemente lo ponemos por haber sido alcanzado por nuestro escuadrón. Y listo, pasamos a lo que sigue. Pero tengo una pregunta. Cuando dispararon a quemarropa los americanos contra el Axis, ¿no era mejor que el enemigo pusiera su dado en down? En este caso, el libro nos dice que el valor de estar pecho tierra o boca abajo, como tú lo quieras llamar, con una orden de down sobre ellos, se anularía, porque es demasiado cerca como para que el enemigo falle. Entonces, muchos jugadores pensamos que vale más este dado en el saco que desperdiciarlo ante una tirada de quemarropa. Entonces, por esa razón, yo les recomiendo que cuando se encuentran en esta situación, es mejor resistir el impacto. Entonces, por esa razón, no pusimos down en este escenario. Puede llegar a surgir alguna duda, sobre todo cuando di la calidad, qué es lo que necesitamos para poder impactar a una unidad. ¿Recuerdan eso de ser inexperto, regular, veterano? Pero ¿qué pasa con vehículos blindados como estos, no? Nosotros tenemos que ver dos cosas muy importantes: el factor de penetración y el factor de blindaje. Voy a hacer una pausa para comentarles que el fuego entre vehículos con factor de penetración blindaje no lo voy a tocar mucho ahora, porque sí es un tema demasiado extenso. Muchos jugadores han regresado al manual para poder leer el procedimiento, porque sí es algo complicado. Entonces ahorita nada más me voy a limitar a ciertas cosas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diferente tipo de blindajes. Tenemos como siguiente y último paso dentro de lo que es el disparo, tenemos que checar si nosotros tenemos que hacer una tirada de moral para poder ver si nuestro escuadrón se queda para pelear un rato más o salen despavoridos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a suponer que esta tirada a quemarropa, que sería point blank, pudo dar de baja a 4 de sus hombres, que serían 1, 2, 3 y 4. Los apartamos, ya tienen su pin marker por el hecho de haber sido impactados. Entonces, cuando en un solo disparo de una sola unidad, ya sea de un escuadrón o de un tanque que descargó todas sus armas contra un escuadrón enemigo, los otros lo que tenemos que hacer es una tirada de moral, teniendo en cuenta los pines que hayan acumulado, ya sea antes y de este tiro o solamente con este tiro, que en este caso nada más vamos a contar el pin marker que dejaron ellos, ¿no? Nosotros vamos a tomar 2 dados de 6 y vamos a tirarlos, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a tener en cuenta de que este escuadrón, a diferencia del otro que está para allá, estos son veteranos. Entonces los veteranos tienen 10 puntos de moral y recibieron un pin marker. En el video pasado lo checamos, pero se los recuerdo. Vamos a tomar esos 10 puntos y le vamos a disminuir el que tiene por el pin marker. Entonces necesitamos de 9 para abajo, para poder salvarlos. Esto va a decidir si se quedan o siguen peleando. En este caso, lamentablemente no, cayó 11. Quiere decir que ellos salen despavoridos, se echan para atrás, se retiran. El dado
de esta unidad pasa a ser capturado por el jugador enemigo y ya contaríamos con un punto de victoria. Este fue el video de hoy, aquí termina este cuarto tutorial, si lo podemos decir así porque el primero fue el capítulo 0. Entonces sería cuarto, a.k.a. el tercer capítulo de este su tutorial cómo jugar a Bolt Action. Por favor, si ustedes tienen duda, no olviden dejarlo en la cajita de comentarios. Tengo mi red social que sería Facebook, por si quieren ahí preguntarme algo. Ya saben, voy a dejar aquí abajo en donde pueden conseguir el libro de reglas tanto físico como virtual, o bueno, en digital. Y apóyense también de sus compañeros veteranos, de esos jugadores que ya tienen tiempo jugando. Y no se preocupen, ustedes tomen sus miniaturas, vayan a la tienda, pónganlas en la mesa y jueguen. Por fortuna nuestra comunidad es demasiado amable, nadie se va a desesperar, nadie te va a hacer menos por no saber, sino todo lo contrario, nos encanta enseñar, nos encanta hacer ese apoyo para la gente nueva, así que pues ya no me voy a tardar más. Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias, dejen like, comenten, por favor, compartan con los novatos para que aprendan con este material o con el material que ustedes consideren que sea mejor que que debe de haber demasiados. Entonces, muchas gracias, nos vemos y adiós.